me parece apropiado también poder hablar sobre, al introducir esta exposición del día de hoy, me parece apropiado hablar también sobre un error que se ha manifestado durante mucho tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo, en el sentido de que siempre cuando se habla del Evangelio se habla a las personas no creyentes. Siempre se piensa en el Evangelio en consideración a evangelización. Es decir, Evangelio es signo de evangelizar. Erróneamente pensamos que los únicos que necesitan el Evangelio son los que aún no han llegado a Cristo. Cuando en la Biblia tenemos algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque las cartas que yo mencioné recién, que son revelación prescriptiva, son cartas escritas a iglesias. Son cartas escritas a creyentes en Cristo. A personas que habían formado una comunidad de creyentes en diferentes lugares donde el apóstol Pablo, por ejemplo, plantó muchas iglesias a lo largo del Asia Menor, de la cuenca del Mediterráneo principalmente, y también lo que se refería a Europa, en Macedonia, en Grecia. Estas cartas fueron escritas a iglesias. Y cada una de estas cartas, si las vemos una por una, nos damos cuenta de una realidad allí que es evidente, que todas las cartas hablan del Evangelio. Si el Evangelio solo fuera para los incrédulos, entonces lo único que habría en las cartas sería decir, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, como el Señor lo dijo, ¿cierto? Y nada más que eso, pero no prediquen el Evangelio entre ustedes, porque ustedes ya conocen el Evangelio. Sin embargo, vemos como la misma carta a los romanos, que es el contexto más cercano del texto que tenemos, nos dice que el apóstol Pablo tenía un propósito en su corazón de ir y visitar la iglesia de Roma, una iglesia que él no había plantado, con esta finalidad, dice Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿A quién le está escribiendo la carta? A la iglesia de Roma, a creyentes. Pero le dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. De tal manera que lo que está diciendo Pablo allí es que lo que va a escribir tiene que ver en esencia con el Evangelio. La tesis está en el versículo 17 del capítulo 1. Pero este Evangelio es para ustedes, además de ser también, obviamente, para los incrédulos, para la gente que todavía no ha llegado a Cristo. Pero yo les estoy escribiendo este Evangelio porque ustedes necesitan el Evangelio. Luego, a los corintios les dijo algo similar. Cuando les dijo que al llegar a ellos no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino no sabiendo otra cosa que esto, a Cristo y a este crucificado. Y lo contrastó con los deseos que tenían en su corazón ellos de escuchar a personas más elocuentes en la predicación, a personas con características de los filósofos griegos, con una gran oratoria, una gran persuasión a través de sus palabras. Y les dijo Pablo lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Me envió a Cristo a predicar el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces les dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y después todo el resto de la carta tiene como base y fundamento la cruz de Cristo, para que ellos también pudiesen ser ordenados en cuanto a la expresión y la manifestación de dones espirituales, por ejemplo, y en cuanto a la forma en que un creyente vive en santidad. Por eso ataca la inmoralidad en el capítulo 5 de 1 Corintios, y así sucesivamente podemos ir por uno y otro capítulo viendo cómo el Evangelio es el centro también de 1 Corintios. También es el centro de 2 Corintios. También es lo principal en la carta a los Gálatas. En el capítulo 1 de Gálatas, versículos 3 al 5,
resume el apóstol Pablo al iniciar esa carta, que era una carta polémica porque tenía que ver con defender la fe, que estaban siendo desviados de su concepto original y estaban pervirtiendo y tergiversando el evangelio los gálatas. Entonces el apóstol le dice al principio: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí plasma la naturaleza del evangelio, el objetivo del evangelio, la fuente del evangelio y el fin supremo del evangelio. En esos 2 versículos, o 3 versículos del capítulo 1 de Gálatas. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Qué nos está enseñando esto? Y podemos seguir con las demás epístolas, pero creo que es suficiente para poder fundamentar la tesis que estoy presentando. El evangelio es también para la iglesia, es también para los creyentes. El evangelio no solo es lo que nos transformó cuando llegamos a Cristo, sino es el motor por el cual seguimos siendo transformados en nuestra vida cristiana. Con el fin de contrarrestar las herejías que puedan llegar a la iglesia, el evangelio es el centro. Con el fin de poder edificarnos y poder crecer en santidad, el evangelio es el motor de todo. Con el propósito de tener un conocimiento más profundo de Dios, el conocimiento más profundo se plasma en el evangelio y todas las implicancias de ello es lo que nos hace ser más sabios para vivir una vida ordenada. Sin claridad respecto al evangelio, la vida cristiana se vuelve difusa. Y su práctica subjetiva, es decir, cada persona tiene su propia noción de lo que debería ser la vida cristiana. Y por eso es que hay tantas diferencias lamentables en las iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno cree, esta es la forma de vivir mi vida cristiana, esta es la forma de vivir mi vida cristiana, y nos olvidamos del centro, de la guía, de la brújula infalible, que es el evangelio. El evangelio es el motor de la vida cristiana porque dota al creyente de poder y dirección para desarrollar el potencial espiritual que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La carta de Romanos es la carta magna del evangelio. En los primeros 11 capítulos el apóstol Pablo desarrolla este tema tan glorioso y trascendente para el ser humano. Este tema es el que guía todo el resto de la carta. Esta, como dije, es la brújula que conduce y dota de sentido nuestra vida. Porque el evangelio es más que una enseñanza, es poder transformador. ¿Por qué dijo Pablo que no se avergonzaba del evangelio? Porque era poder de Dios. Es un poder que cambia y transforma los pensamientos, los sentimientos, la voluntad de la persona que antes iba hacia un lado y luego con el evangelio se vuelve hacia otro lado totalmente distinto, que antes daba la espalda a Dios y ahora mira a Dios de frente y busca su rostro afanosamente para seguir siendo transformado en ese proceso de santificación hasta que partamos de esta tierra. Y por eso es que el apóstol Pablo, y aquí llegamos a nuestro texto, desde Romanos 12 en adelante, dice, en otras palabras, lo que Pablo va a decir aquí es, el evangelio tiene consecuencias prácticas en la vida cristiana. El evangelio es la fuente de los cambios y las transformaciones que se producen después. El evangelio es la esencia de lo que somos como creyentes, no solo para salvación, sino para transformación de nuestra vida. El fin de toda religión verdadera es llevar a los hombres a Dios. Es acercar a las personas a Dios y esa es la función principal que tenemos quienes exponemos precisamente la palabra de Dios, es que sean conducidos al pastor de los pastores. Es que tengan una relación genuina y verdadera con el Dios verdadero. Una relación que no solo tiene que ver con librarlos de la condenación eterna, sino que tiene que ver con que comienza a operar en cada uno de ustedes cuando llega
al conocimiento de Cristo el poder transformador del Evangelio que se evidencia en la práctica. Cualquiera que sean las instrucciones, que no tengan como objeto a la vista ese cambio, esa transformación, son de poco valor. Podemos enseñar moral, podemos enseñar ética, podemos enseñar principios de vida, pero esto no tiene ningún poder para acercar al hombre a Dios. Moralizar a la iglesia es una desviación de lo que significa verdaderamente el Evangelio. No hagas esto, no hagas esto otro, y comenzamos a colocar un cerco legalista alrededor de la persona en lugar de llevarles a la cruz, en lugar de mostrarles el amor extraordinario del Señor Jesucristo por el cual entregó su vida en la cruz. Y para que esa mirada, esa visión transforme completamente la vida de la persona. Cuando no enseñamos el Evangelio como el centro de todo, entonces no hay transformación en la persona. Quizás hay el recibir ciertas enseñanzas que pueden ordenar moralmente su vida. Y alguien dice, no tiene nada de malo. Obviamente no tiene nada de malo. Pero es malo cuando confundimos moralidad con cristianismo. Es erróneo cuando nosotros colocamos, como decimos normalmente, ¿cierto?, la carreta antes de los bueyes. El que va adelante debe ser siempre el Evangelio, porque la contemplación de esa obra gloriosa del Señor Jesucristo es lo que va a cambiar el corazón de las personas. El mismo Evangelio, si lo consideramos solo como un conocimiento intelectual, abstracto, académico, llegamos a mirar y empezamos a escudriñar las Escrituras y empezamos a leer teología sistemática y empezamos a ver cuáles son las doctrinas que hay plasmadas en las Escrituras y ordenamos todo eso y decimos, bueno, redención significa esto, justificación significa esto, reconciliación significa esto, y lo dejamos allí. No tiene ningún sentido. Porque el mero conocimiento de eso no necesariamente va a cambiar nuestro corazón. Y por eso es que muchas veces el intelectualismo en el cual nosotros nos vamos a la Biblia y empezamos a conocer más y empezamos en algunos casos, ¿cierto?, a estudiar los idiomas originales como griego, como hebreo, que no tiene nada de malo estudiarlos, sino al contrario. Sin embargo, cuando ese es el punto, el objetivo final de todo, equivocamos las cosas. ¿Qué es cómo se conoce verdaderamente cuando alguien, y aquí voy a usar una palabra que usamos normalmente, es evangélico, de la perspectiva que está bajo el poder del Evangelio? Es cuando se ven efectos prácticos en la vida. Cuando hay cambios reales, no solo de conocimiento, que es importante por supuesto, sino de transformaciones. Si el Evangelio lograra dejarnos perplejos y maravillados por su profunda filosofía divina, pero no lograra cambios sustanciales en nuestra conducta para con Dios y los hombres, serviría de poco. No sería más que otra de las muchas filosofías que los hombres han tenido durante los siglos. No se puede separar el principio de la práctica. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña del capítulo 12 en adelante. Seguramente Pablo no esperaba frutos sin raíz, ni esperaba levantar un edificio sin poner los cimientos. Pero también, una vez puestos los cimientos, no demoró en edificar sobre ellos como les enseñó a los corintios. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual ya está puesto, que es Jesucristo. Cada uno mire cómo edifica sobre él. La edificación son las consecuencias del conocimiento del Evangelio.
En toda la parte anterior de esta epístola ha mostrado cómo los pecadores han de encontrar la aceptación de Dios y aprobado la soberanía de Dios en la disposición de sus bendiciones a estos pecadores. Pero habiendo terminado su argumentación, no nos deja ahí. Continúa mostrando los efectos prácticos de esta doctrina. Y por eso el capítulo 12, versículo 1, comienza así. Así que, hermanos. En otras palabras, por tanto, en consecuencia, ya les he enseñado todo lo relacionado con lo que Cristo hizo por medio de su obra en la cruz, con lo que Cristo logró por medio de su obra en la cruz. En el Evangelio la justicia de Dios se revela la justicia de Cristo esencialmente para que por la fe creamos en Él y de esa manera el justo vive. Ha mostrado el apóstol Pablo la perversión absoluta del corazón del ser humano del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Y entonces ha dejado a judíos y a gentiles, a toda la raza humana, en consecuencia, bajo condenación por causa de su pecado. No hay excusa para ninguno, pero luego dice que se reveló la justicia de Dios en Cristo. Y entonces apunta al concepto de redención y entonces apunta al concepto también de reconciliación y a los cambios que produce el Evangelio para salvación. Luego habla de la santificación, capítulo 6 al capítulo 8 de Romanos. Luego de la elección incondicional del capítulo 9 y entonces la restauración final de su pueblo Israel, capítulo 10 al 11. Y termina con una doxología, que es una alabanza, que es una expresión de adoración a Dios, que es como si Pablo tuviese lleno su corazón después de haber explicado lo que es el Evangelio, y entonces él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Por qué queda impactado? ¿Por qué prorrumpe en esta alabanza y adoración? Por los 11 primeros capítulos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y aquí cita al profeta Isaías. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina la parte teológica del apóstol Pablo, de la carta. En otras palabras, todo lo que yo he dicho antes tiene una sola finalidad, que el Señor sea glorificado. Y el Señor, ¿cómo es glorificado? Por medio de su iglesia. A través del hecho de que su iglesia, al ser transformada, va manifestando su carácter en medio de una sociedad confusa y caótica. La luz en las tinieblas resplandece, pero ¿cómo resplandece Cristo en el día de hoy en medio de la sociedad? A través de su iglesia. A través de los creyentes que vamos haciendo nuestro lo que la Biblia nos dice. Y por eso Pablo agrega algo en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y ahí habla en plural. Siempre nosotros hablamos en singular cuando hablamos de la misericordia, pero aquí dice las misericordias de Dios porque evidentemente aunque el Evangelio es uno, tiene muchas implicancias. Y el apóstol las explicó, como dije, redención, justificación, reconciliación, adopción, elección, todas estas cosas están dentro de lo que significa el Evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo el argumento de los versículos de los 11 primeros capítulos es adecuado para mostrar la obligación que tenemos de dedicarnos a Dios. Ahí está la práctica. Por eso hablamos de que el Evangelio es el motor de la vida cristiana. Es imposible ser un creyente, bien sabemos, sin ser expuestos al Evangelio. Y es imposible quedar indiferente al Evangelio cuando hemos sido expuestos y salvados por Él.
Como vimos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 12 en adelante, si ustedes recuerdan hace unos domingos atrás, el amor de Cristo nos constriñe, y aquí estamos hablando que la contemplación del Evangelio nos cambia. La contemplación de la obra de Cristo, del amor extraordinario vertido a través de esa entrega en la cruz, es la que va cambiando nuestro ser, va transformando nuestra forma de pensar, de ser y de existir. La misericordia particular a la que se refiere el apóstol aquí es la que muestra a aquellos a quienes se dirige. Él había probado que todos estaban por naturaleza bajo pecado, que no tienen ningún derecho sobre Dios y que Él había mostrado gran compasión al dar a su Hijo, que hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Nos reconcilió cuando éramos enemigos, nos justificó cuando éramos culpables, nos redimió cuando éramos esclavos del pecado. De tal forma entonces que el apóstol está exhortando a partir de este versículo y a partir de esta primera frase. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Noten que nos dice, les ordeno por la misericordia de Dios, porque esto no es algo mecánico. No es algo mecánico. Yo voy a hacer esto porque el pastor dijo que lo hiciera. No, eso no es así. En este caso el apóstol Pablo. No, voy a hacer esto. Pablo no dice, ustedes tienen que hacer esto porque yo soy el apóstol de Jesucristo. No dice eso, ¿verdad? Sino que dice, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, miren, si ustedes van a ser transformados y van a tener una vida conforme a la voluntad de Dios, es porque han entendido el Evangelio. Os ruego por la misericordia de Dios. Ese es el punto focal. Aquí está el motor, aquí está todo lo que plasma el resto de lo que viene. La misericordia de Dios en la cruz de Cristo, en el Evangelio, es lo que nos modifica nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de actuar. El apóstol Pablo está diciendo en otras palabras, vivan el Evangelio, que les fue concedido por gracia solo por la pura misericordia de Dios. Este deber entonces debe ser el motor de la vida de cada creyente. Este es el mayor incentivo. Y menciona dos mandatos aquí muy interesantes que nos ayudan primero en lo general y luego en lo particular, a ver cómo esa transformación se hace posible. Primeramente, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Eso es lo primero. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Algunos debaten si aquí el apóstol se refiere solo al cuerpo o se refiere a la persona integralmente. Desde el punto de vista de la palabra que utiliza, nosotros podemos entender que se refiere al cuerpo. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación, una analogía con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento? El cuerpo de los animales. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es evidente que aquí Pablo no solo está pensando en el cuerpo. Porque el cuerpo y el alma son una unidad absoluta, no como los griegos buscaban separar siempre ambos aspectos, lo material de lo espiritual. No, lo espiritual y lo material en el ser humano es una sola persona. Por tanto, cuando Pablo dice aquí que presentéis vuestros cuerpos, está diciendo, si ustedes realmente han sido impactados con el Evangelio, si verdaderamente ustedes han recibido el Evangelio, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Evangelio debe rendirlos en consagración. El Evangelio rinde al creyente en consagración, eso es lo primero. Una consagración total y absoluta, por lo que va a decir es lo siguiente. En estas palabras que tenemos delante de nosotros, tenemos una alusión evidente a los sacrificios que se alcanzaron bajo la ley.
Es, en otras palabras, una metáfora tomada del ceremonial que exigía traer sacrificios al altar de Dios. El apóstol Pablo, recuerden, era judío, sin embargo, es algo bien interesante, tenía una mente griega, porque fue creado en Tarso. Y aunque fue a Jerusalén muy joven para ser enseñado por Gamaliel en todo lo que tenía que ver con el judaísmo, por eso era un fariseo empedernido antes que Cristo llegara a su vida. No obstante, Pablo era una persona que razonaba muy conforme a lo que era el pensamiento de los griegos. No digo que estaba influenciado por el pensamiento, sino que estoy diciendo que tenía una capacidad, por ejemplo, de razonar extraordinaria que era propia de los griegos. Ahora, él está citando una situación del Antiguo Testamento, una ceremonia. Está, en otras palabras, citando el Antiguo Pacto para poder mostrar la singularidad del Nuevo Pacto y cómo se comporta un creyente. ¿Qué es lo que hacía un creyente en el Antiguo Testamento? Tomaba un animal, consciente de su pecado y sabiendo que necesitaba ser expiado su pecado, e iba, conforme a lo que Dios había establecido a través de Moisés, se acercaba al altar del sacrificio, colocaba su mano izquierda sobre la cabeza del animal, degollaba el animal con su mano derecha, recogían los sacerdotes esa sangre en un recipiente y la llevaban adentro o lo lanzaban sobre el altar del sacrificio, pero la persona con eso estaba diciendo: mis pecados simbólicamente son puestos en este animal. Yo soy culpable, yo debo morir, pero Dios ha establecido que un inocente muera en mi lugar. Y eso es lo que estaba apuntando siempre. ¿A qué cosa? Al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, como un cumplimiento a todo este ritual ceremonial. Por eso cuando Cristo muere en la cruz ya no se requiere ningún tipo de sacrificio animal. Sin embargo, aquí, cuando está diciendo Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, Pablo está diciendo no que nosotros hagamos un sacrificio físico e integral como lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, porque eso se hizo una vez y para siempre y es suficiente para llevar a Dios a todos los que confían en Él. Sino está diciendo, una vez que ustedes están bajo la cobertura del sacrificio de Cristo por haber creído el Evangelio y por haber creído en Él, entonces ahora lo que el Evangelio demanda de ustedes es una entrega total, completa y absoluta en consagración al Señor. Nos exhorta, en otras palabras, a entregarnos con espíritu de sacrificio, consagrarnos al Señor completamente, ser tan enteramente propiedad del Señor como lo era todo el holocausto que se presentaba y el animal se consumía completamente. Pablo está diciendo, ustedes tienen que consumir sus vidas para honrar al Señor. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque ya no somos nuestros, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Fuimos comprados con precio. Y esa verdad teórica debe ser práctica. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si ustedes han comprendido verdaderamente el Evangelio, si han sido impactados de tal manera por el amor de Cristo derramado en la cruz, entonces necesariamente tienen que consagrar toda su vida para servir al Señor. Y allí donde fallamos nosotros. Allí donde fallamos nosotros. Por nuestro egoísmo. Porque somos egocéntricos por naturaleza y nos cuesta tanto zafarnos de aquello. Nos cuesta tanto librarnos de ese yo que quiere gobernar sobre nosotros y quiere dominar nuestra vida. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí, pero la comprensión del Evangelio, la aceptación del Evangelio, debe llevarnos entonces a vivir de esa manera. En referencia a todo lo que Pablo escribió en los capítulos anteriores, estamos en un sentido obligados espiritualmente a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. No para el perdón de nuestros pecados, eso Cristo lo hizo por nosotros, sino por consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros, como un efecto en la vida del creyente.
consagración. Consagrarnos total y completamente al Señor. En este sentido, la ofrenda somos nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ser. Cada uno de los creyentes entrega su vida entera como un sacrificio vivo al Señor, 1 de Pedro 2:5. Esta consagración es integral, 1 de Tesalonicenses 5:23. Al final de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, tenemos este texto tan hermoso, pero al mismo tiempo tan desafiante. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, integralmente. Es también, como dice Pablo ahí, un sacrificio vivo. En el capítulo 6 de Romanos, cuando habla de la santificación y lo que significa verdaderamente la santificación, en el versículo 12 en adelante dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la consagración consiste en eso, en decirle, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cuerpo, aquí está mi corazón, que quiere solamente honrarte a ti. Para que los que viven, recuerdan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la finalidad del Evangelio. El Evangelio no se agota con nuestra salvación, comienza con nuestra salvación e influye todo el resto de nuestra vida. Por eso esa consagración es integral. Esa consagración es viva, sacrificio vivo, dice, considerando lo que significaban los sacrificios anteriores, que obviamente tenían otra connotación. Esta consagración también es santa, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, esto es su vida pasada, antes de que el Evangelio llegara a ustedes. Así ahora, cuando el Evangelio ya llegó a nosotros, impactó nuestra vida, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, porque obviamente de eso se trata. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si efectivamente nuestra vida está reflejándose de esa manera y entonces evaluar, mirar nuestro propio corazón y decir, no calza mi vida con lo que dice la Escritura, algo anda mal. Yo no me he consagrado como debo el Señor, no hay una consagración total y completa. Hay muchas áreas de mi vida que yo todavía guardo para mí, quiero seguir manejándolas. Yo quiero seguir en el fondo, en el timón de mi vida. No podemos seguir manejando nuestro barco porque el barco fue comprado por otro y el capitán es otro, es el Señor Jesucristo. Entonces este sacrificio, y se presenta así como sacrificio porque obviamente en analogía con el Antiguo Testamento los sacrificios se presenta así porque sin duda es un sacrificio consagrarse al Señor porque implica dejar de adorarnos a nosotros mismos. Y esta consagración es la que agrada a Dios, agradable a Dios. Esta es la única consagración que agrada a Dios. Podemos presentar una serie de ceremonias y rituales y podemos elevar nuestros cánticos al Señor y podemos hacer una cantidad de cosas, pero si nuestra vida no está consagrada plenamente al Señor, entonces estamos equivocando el camino. Porque estamos practicando una religión y no estamos viviendo el cristianismo como la Biblia demanda.
Noten cómo todas estas frases son sacrificiales y muestran que debe haber una entrega completa de la persona. El cuerpo, el hombre completo, mente y carne para ser entregada a Dios. Y que ya no debemos considerarnos como nuestros, sino como suyos, como propiedad total, absoluta y definitiva de nuestro Redentor. Esto es lo que diferencia el cristianismo de todo tipo de religión. Leí a alguien que decía respecto a su religión, decía, yo era de esta religión, se refiere a la religión principal, ¿cierto?, en nuestro contexto latinoamericano y occidental. Y él decía, me gustaba mucho el olor del incienso, las vestiduras de la persona que oficiaba, el ritual de cuando hacía genuflexiones y levantaba la hostia, ¿cierto? Todo eso me encantaba, decía. Eso es lo que fascinó a esa persona y eso es lo que fascina a las personas que buscan una religión. Pero lo que fascina al cristiano es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que convierte nuestra vida de una manera total y completa es precisamente eso. Es la comprensión del amor de Dios derramado en esa cruz hace 2000 años y que hoy día sigue tan vigente como en ese tiempo. Y seguirá así hasta el tiempo en que Cristo establezca su reino. Hay una diferencia notable y la diferencia es esta. O nos consagramos completamente al Señor o no hemos entendido el Evangelio. Y por eso dice, ese es vuestro culto racional. Y miren qué interesante la palabra que utiliza. Es una palabra de la cual deriva nuestra palabra lógica. Algo racional, algo razonable. ¿Por qué? Porque es muy lógico y razonable que una persona que ha sido objeto de la misericordia de Dios bajo el Evangelio rinda su vida completa al Señor para glorificar su nombre. Es racional, es lógico. Él me dio todo, yo me doy todo a Él. Es un culto racional. Lo ceremonial no es un culto necesariamente racional, cuando no va acompañado de una comprensión de lo que eso significa. Muchos israelitas en el Antiguo Testamento llevaron sus animales para el sacrificio, al altar del sacrificio, pero muy pocos de ellos entendían lo que significaba. Y entonces se cubría su ignorancia, su ilógica, o digamos su manera ilógica de razonar, por medio de una ceremonia que cumplían. Y por eso el profeta Jeremías fue a la puerta del templo, donde entraban las personas con sus sacrificios y a decir, ustedes mediten bien sobre sus caminos, están equivocados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dijeron también otros profetas y al mismo tiempo que ellos llevaban el sacrificio, no entendían lo que significaba. No tenía ninguna vida real para ellos. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que consagrar sus vidas como un sacrificio a Dios, pero es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, es un sacrificio que agrada a Dios, porque es un culto racional. Es lógico y razonable que todos aquellos que hemos sido redimidos ofrezcamos al Señor todo nuestro ser para honrar a su nombre en todo momento y en todo sentido. Es lógico y razonable. Es razonable que todos aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lógico y razonable que ya que estamos en Cristo y hemos sido juntamente con Él sacrificados, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, pongamos todas nuestras facultades al servicio del Señor. Es lógico y razonable. Este es el culto que demanda el Señor. Pero hay obstáculos en ese camino y en ese proceso. El obstáculo del yo y el obstáculo de la seducción del mundo. Noten el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Eso es lo primero que parte diciendo.
No se conformen a este esquema, a este sistema de cosas. No se conformen al pensamiento popular. No sean atraídos por las modas transitorias y circunstanciales de un mundo que no piensa en lo trascendente. ¿Saben cuál es la filosofía de este mundo? Inmanencia. ¿Cuál es la filosofía del Evangelio? Trascendencia. Por eso es que el ser humano es fácilmente engañado y también los cristianos muchas veces en forma lamentable. Antonio Gramsci, el pensador y filósofo marxista de la primera parte del siglo XX en Italia, él decía que para poder hacer una transformación y para establecer la dictadura del proletariado, que es el propósito del marxismo, él decía algo siguiente, decía que se debía cambiar el pensamiento hegemónico que había en ese tiempo. ¿Y cuál era el pensamiento hegemónico según él mismo lo razonaba? El que la Iglesia estableció y mantuvo durante casi 2000 años en ese tiempo de la historia. Y entonces, ¿qué decía? Había que cambiar, producir una crisis, desprestigiar a todos los que tuvieran autoridad en ese sentido y hacer que la gente pensara en forma inmanente, es decir, en las cosas de esta tierra y eliminar a lo trascendente. Hermano, miremos la sociedad, ¿no está así? No es una realidad. La gente no piensa en Dios, no piensa en lo que trasciende. La gente piensa solo en lo que tiene delante de sus ojos. Este es el mundo al cual se refiere Pablo aquí. No os conforméis a este siglo. La necesidad de no dejarnos moldear por este mundo pasajero y circunstancial que se opone a Dios y sus principios. La palabra conforme propiamente significa revestirse de la forma, modo o apariencia de otro. Puede referirse a cualquier cosa relacionada con el hábito, la manera de ser, la vestimenta, el estilo de vida de los demás, en este caso del contexto de un mundo sin Cristo. Puede referirse a estas cosas y obviamente, literalmente significa dar la figura o apariencia. Hay algo que uno muchas veces no entiende. Los creyentes somos, o la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, lo que reina en el mundo no es la verdad, es la mentira. Lo que gobierna el mundo que nosotros vemos es la mentira. Y la mentira se transmite a través de filosofías e ideologías creadas en la mente del hombre. Pero yo digo siempre, estas ideologías vienen del mismo infierno. Porque se oponen a Dios, porque se oponen a lo santo, porque se oponen a lo hermoso, a lo bello, y exaltan todo lo que sea deprimente. Solo veamos algunas cosas, la música. La música actual, ¿cómo es? Absolutamente deprimente. Pero millones de chicos y chicas están tras esos ídolos de barro. Creyentes que piensan o iglesias que piensan que para atraer a esos muchachos precisamente hay que cambiar y entonces hay que meter dentro de la iglesia todos esos ritmos que son absolutamente depravados en su misma concepción. Y entonces de esa manera podemos tener rap cristiano, podemos tener reggaetón cristiano y le colocan el apellido que no tiene nada que ver con el concepto de la música propiamente tal. Solo estoy dando un ejemplo. Y entonces se dice que la iglesia tiene que participar activamente en la justicia social. La iglesia tiene que introducirse en la sociedad y participar de esto. Y nosotros sabemos que eso no es así. Porque la justicia social es otro nombre para la envidia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Conságrate completamente a Dios y evita y combate y lucha contra estas cosas. No te conformes al esquema de este mundo, al esquema superficial, transitorio. El verbo tiene una referencia más especialmente a aquello que es transitorio, mutable, inestable. Aquello que es pasajero.
Y entonces no pongas la mirada en lo pasajero, sino en lo que trasciende, en lo que va más allá de las cosas. Una mirada a la eternidad nos ayuda a interpretar el presente. No es al revés. No interpretamos la eternidad a través del presente, sino la eternidad, el presente se interpreta a la luz de la eternidad. De allí entonces la necesidad de no dejarnos moldear por este mundo pasajero y circunstancial que se opone a Dios y a sus principios. Pero en segundo lugar, la exhortación es positiva. ¿Lo ven? No os conforméis a este siglo, sino, y aquí está lo positivo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La idea es que los creyentes no deben ser moldeados por la cultura, sino por la Escritura. Que los creyentes no sean moldeados por lo que dice la televisión o las redes sociales o el internet, sino que los creyentes, la mente, el pensamiento racional de los creyentes sea moldado por lo que dice Dios en su palabra. El origen de las cosas del mundo, dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el origen de las cosas del mundo es incompatible con el carácter de Dios. Todo lo que hay en el mundo no viene de Dios. Y no se refiere a la humanidad. No se refiere a lo bueno que hay en el mundo, se refiere obviamente a este mundo que es regido por el Dios de este siglo, que es opuesto a Dios y su carácter. Deseo de la carne, dice Juan, por ejemplo. Siempre la palabra que se utiliza allí, que se traduce deseo, está en un contexto negativo, siempre en el Nuevo Testamento. En sentido negativo referido a deseos pecaminosos. Son pasiones de autosatisfacción absoluta, contrario a los estatutos divinos. Y por eso no podemos amoldarnos a este mundo. Sin embargo, sí nos amoldamos al reino de los cielos, que plasma sus principios en la palabra de Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra implica un cambio radical, completo y universal, tanto hacia el exterior como hacia el interior. El sabio, el filósofo y escritor Séneca, escritor romano, nos muestra la fuerza de esta palabra cuando se usa en un sentido moral. Él dice, me percibo a mí mismo no meramente enmendado, sino transformado. Me percibo a mí mismo no meramente enmendado, es decir, con una capa de barniz donde hubo un cambio superficial en mi vida, sino transformado donde hubo un cambio total en mi vida. ¿Ven la diferencia? La palabra griega que se traduce como conforme es una palabra que se puede entender como el molde, pero un molde superficial, externo. La palabra griega que se traduce transformación o transformar es una palabra que significa un cambio en esencia. Y por eso no es un barniz de cristianismo el que necesitamos nosotros, sino un cambio esencial, el ser interior, para que eso se perciba externamente. Esto es producto de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio demanda de nosotros. Una consideración importante. Noten que no dice que debemos dejar ser transformados, sino que dice que debemos ser transformados. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que somos exhortados a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, pero nosotros somos los que debemos exponer nuestra mente al instrumento de transformación. Dios no va a venir y va a cambiar mi vida automáticamente como con una varita mágica. Dios viene y me muestra su palabra y a través de la palabra cincela mi vida hasta que soy conforme a la imagen de su Hijo. Pero yo soy participante en esto. Activo. No es una actitud pasiva la que tenemos que tener, sino activa. Somos nosotros los llamados a una transformación que se debe dar en nuestros hábitos y conducta.
Y este cambio comienza en la mente. ¿Por qué creen ustedes que todos los cambios que se han producido en la sociedad, negativos por supuesto, ¿dónde comenzaron? ¿En qué sistema del Estado empezaron? En la educación. En la educación. Las aulas de clase se transformaron en púlpito de la nueva religión humanista y progresista. Y los profesores fueron moldeados de tal manera en la universidad para ser instrumentos de cambio de una generación que hoy día no tiene ningún interés en Dios. La transformación se debe producir entonces por la comprensión, por el entendimiento, y por eso la doctrina es muy importante, los 11 capítulos anteriores de Romanos. Por eso es muy importante mirar una y otra vez a la cruz y ver cómo allí tenemos todo lo que necesitamos, y aunque perdamos todo en esta tierra, siempre permanecerá lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces hay un cambio en nuestra vida, pero no forzado, no un cambio porque nos dijeron que teníamos que cambiar, sino un cambio porque no podemos quedar siendo los mismos cuando vemos a Cristo haciendo su obra maravillosa en la cruz. ¿Ven cómo el Evangelio moldea la vida cristiana? Y termino con esto, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, dice que de esta manera somos transformados. Capítulo 2 Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y eso en contraste al antiguo pacto que no les dejaba ver la gloria de Dios a los israelitas por su condición. Los separaba. Sin embargo, en Cristo el velo del templo se rasgó en dos, de tal manera que no hay lugar santo y lugar santísimo, sino que todos podemos entrar al lugar santísimo del cielo. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y dónde contemplamos entonces al Señor? Allí, pero físicamente, más palpablemente, ¿dónde lo contemplamos? En las Escrituras. Y esa contemplación constante de la gloria de Dios en Cristo es la que nos hace o produce en nosotros una transformación. Por lo tanto, estas dos cosas hace el Evangelio, al menos produce estos cambios. El Evangelio rinde al creyente en consagración y el Evangelio dispone al creyente a la transformación. Hermanos, la vida cristiana es mucho más que conceptos, que definiciones. La vida cristiana es una realidad práctica, pero tiene que ser el motor de nuestra vida el Evangelio para que produzca una transformación genuina en nuestra vida. Y así la Iglesia podrá reflejar a Cristo de mejor forma en este mundo. Padre, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de volver a mirarte a ti, mirarte allí entregando a tu Hijo, mirarte allí derramando tu justa ira sobre tu Hijo precioso. Y mirar cómo eso verdaderamente significa un amor genuino. ¿Qué podríamos hacer nosotros, Señor, si tú no tuvieses compasión de nosotros? Estaríamos completamente perdidos y no solo a la eternidad, sino a la deriva en este mundo, sin saber por dónde ir y qué hacer. Tú nos diste a tu Hijo, no solo para que nos salvara, sino también para que nos transformara. Padre, obra en nuestra vida, obra en el corazón de cada uno de nosotros. Todos, sin excepción, necesitamos ser transformados. Todos, sin excepción. No pocas veces somos atraídos por un mundo circunstancial. Ayúdanos a levantar nuestra mirada para colocarla en el reino de los cielos y saber que somos parte de ese reino por tu gracia y misericordia, y por esa misericordia vivir conforme a tu voluntad.
Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.